En la oficina del abogado, descubrí que mis padres no me dejaron nada. Mi hermano lo heredó todo. Discretamente, cancelé todas las transferencias. Un mes después, mi madre me envió un mensaje de texto: hay que pagar la hipoteca. Le respondí: no es mía. En la oficina del abogado, descubrí que mis padres no me habían dejado nada. Mi hermano lo heredó todo. Cancelé silenciosamente todas las transferencias. Un mes después, mi madre me envió un mensaje de texto: la hipoteca vence. Respondí: no es la mía. Mi nombre es Olivia Grace. Tengo 32 años y construí mi negocio de construcción de la nada, solo con sudor y determinación. Al crecer, siempre fui la hija responsable, mientras que mi hermano menor, Ethan, era claramente el favorito. Cuando recibí la llamada sobre la reunión de planificación patrimonial de mis padres, esperaba justicia después de años de apoyarlos financiera y emocionalmente. Nunca imaginé que mis propios padres me traicionarían de una manera tan calculada. Crecí en un barrio modesto en los suburbios de Boston. Mi padre, James, trabajaba en seguros, trayendo a casa un salario decente que nos mantenía cómodos pero nunca ricos. Mi madre, Emily, enseñaba tercer grado en la escuela primaria local. Desde fuera, probablemente parecíamos la típica familia estadounidense de clase media, pero dentro de nuestra casa, la dinámica estaba lejos de ser equilibrada. Mi hermano Ethan es 5 años menor que yo. Y desde el momento en que nació, el centro de atención en nuestra familia cambió. Mientras que yo era la seria y estudiosa que sacaba sobresalientes y seguía las reglas, Ethan era carismático, extrovertido y tenía dificultades académicas. Esta diferencia en nuestras personalidades podría no haber sido un problema en algunas familias, pero en la nuestra, creó una clara división del afecto parental. Todavía recuerdo mi graduación de la secundaria. Fui la mejor de mi clase, había obtenido una beca parcial para la Universidad de Boston y había sido aceptada en su competitivo programa de ingeniería. Mis padres asistieron a la ceremonia, por supuesto, pero la celebración posterior fue mínima: una cena rápida en Applebee's, una tarjeta con $50. Y luego la conversación cambió rápidamente al próximo torneo de béisbol de Ethan. 2 semanas después, cuando el equipo de Ethan ganó un campeonato regional, mis padres organizaron una barbacoa en el patio trasero, invitaron a la familia extendida y le compraron una nueva consola de videojuegos. No era la diferencia material lo que dolía. Era la brecha de entusiasmo. Mis logros eran reconocidos. Los de Ethan eran celebrados. La universidad fue cuando las disparidades financieras se volvieron imposibles de ignorar. A pesar de mi beca, todavía necesitaba cubrir una parte significativa de mi matrícula. Mis padres contribuyeron con lo que pudieron, aproximadamente una cuarta parte de los costos, pero dejaron en claro que se esperaba que yo me encargara del resto. Saqué préstamos modestos y trabajé en 3 empleos a tiempo parcial, por las mañanas en una cafetería, por las noches en la biblioteca del campus y los fines de semana haciendo trabajos de construcción con la empresa de mi tío. Apenas dormía, pero logré graduarme con una deuda mínima y una valiosa experiencia laboral. La experiencia universitaria de Ethan no podría haber sido más diferente. Asistió a una universidad privada con una matrícula significativamente más alta que la mía, a pesar de sus notas mediocres. Mis padres cubrieron todos sus gastos: matrícula, alojamiento y comida, plan de comidas, incluso dinero para gastos, mientras que yo tuve que financiar la mayor parte de mi propia educación. Cuando una vez le pregunté a mi padre sobre esta disparidad, simplemente dijo: Ethan no es tan independiente como tú, Olivia. Necesita más apoyo. Ese patrón continuó después de la graduación. Descubrí que tenía talento para el trabajo de construcción y la gestión de proyectos. Ahorré cada centavo de mi trabajo de nivel inicial en una empresa de construcción, tomé clases nocturnas de administración de empresas y finalmente lancé Grace Contracting a los 26 años. Esos 2 primeros años fueron brutales. Semanas laborales de 80 horas, durmiendo en un colchón en mi oficina para ahorrar en el alquiler, reinvirtiendo cada $1 de ganancia de nuevo en el negocio. Sin vacaciones, sin vida amorosa, solo trabajo y determinación. Mientras tanto, Ethan saltaba de un trabajo a otro, sin quedarse en ningún lugar más de unos pocos meses. Afirmaba que estaba encontrando su pasión, pero sobre todo estaba encontrando su camino a bares y fiestas. Cuando cumplió 25 años, anunció que quería abrir una tienda de recuerdos deportivos.
A pesar de no tener experiencia en ventas ni conocimientos empresariales, mis padres rehipotecaron su casa para darle $75,000 de capital inicial. El negocio fracasó en 8 meses. Ethan culpó a la ubicación, a la economía, a la competencia en línea. A todo, excepto a su propia mala gestión y a su tendencia a usar el inventario de la tienda para impresionar a sus amigos. Mis padres asumieron la pérdida con críticas mínimas y continuaron apoyándolo financieramente. Durante el mismo periodo, mi padre tuvo un susto de salud, un ataque cardíaco menor que requirió cirugía y varias semanas de recuperación. El seguro cubrió la mayor parte, pero todavía había una brecha de $30,000. Lo pagué sin dudarlo, posponiendo la compra de equipos que habrían ayudado a mi creciente negocio. Mis padres me lo agradecieron, pero había un aire de expectativa al respecto, como si fuera simplemente mi deber como la hija exitosa. Esto estableció un patrón. Me convertí en la red de seguridad financiera de la familia mientras recibía un apoyo emocional o reconocimiento mínimos. Las cenas familiares de los domingos se convirtieron en un escenario para las últimas ideas y empresas de Ethan, mientras que mis logros empresariales recibían, en el mejor de los casos, un reconocimiento superficial. Me sentaba allí escuchando a mis padres emocionarse sobre cómo Ethan se estaba encontrando a sí mismo mientras yo estaba construyendo algo real, algo sostenible. El año pasado, cuando mis padres mencionaron que tenían problemas con los pagos de su hipoteca debido al aumento de los impuestos a la propiedad, establecí una transferencia mensual automática a su cuenta sin dudarlo. Eran $2,800 al mes, dinero que podría haber estado invirtiendo en mi negocio o ahorrando para mi propio futuro. Pero eran mis padres y, a pesar de todo, los amo y quería asegurarme de que estuvieran cómodos. Nunca esperé gratitud, pero sí esperaba justicia. Por eso, cuando recibí la llamada de David Miller, el abogado de mis padres, sobre una reunión de planificación patrimonial, no me preocupé. Supuse que sería una discusión estándar sobre cómo sus modestos activos se dividirían equitativamente entre Ethan y yo cuando llegara el momento. Después de todo, aunque pudieran haber favorecido a Ethan emocionalmente, seguramente no extenderían ese favoritismo a los asuntos financieros después de la muerte, especialmente teniendo en cuenta cuánto había contribuido a su estabilidad financiera a lo largo de los años. No podría haber estado más equivocada. La llamada de David Miller llegó un martes por la tarde mientras supervisaba la renovación de una cocina en Brooklyn. Su voz era profesionalmente neutral mientras explicaba que mis padres habían solicitado mi presencia en su reunión de planificación patrimonial ese viernes. Cuando le pedí detalles, simplemente dijo que sería mejor discutir todo en persona. Algo en su tono me inquietó, pero lo descarté como mi propia paranoia. Llegó el viernes y me detuve en el bufete de abogados en el centro de Boston, un elegante edificio de cristal que gritaba tarifas por hora caras. Me vestí con mi mejor atuendo de negocios informal, vaqueros oscuros y una camisa de botones planchada. El trabajo de construcción no requiere mucha ropa formal, pero guardo algunas prendas bonitas para las reuniones con clientes. La recepcionista me dirigió a la sala de conferencias 3. Cuando entré, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Mis padres estaban sentados rígidamente a un lado de una larga mesa de caoba, evitando el contacto visual. Ethan estaba a su lado, jugueteando con su reloj, un costoso Tag Heuer que sabía que no podía permitirse por sí mismo. El abogado Miller se sentó a la cabecera de la mesa, con carpetas de manila cuidadosamente dispuestas frente a él. Olivia, gracias por venir, dijo Miller, señalando la silla vacía frente a mi familia. Ahora que todos estamos aquí, podemos comenzar. La sala de conferencias se sentía fría a pesar del calor primaveral del exterior. Obras de arte que probablemente fueron seleccionadas para impresionar a los clientes colgaban en las paredes. Piezas abstractas en azules y grises corporativos. Tomé asiento, notando la mirada nerviosa de mi madre hacia mi padre, que miraba fijamente la mesa. Como saben, comenzó Miller. Estamos aquí para discutir la planificación patrimonial de James y Emily. Han tomado algunas decisiones que consideran importante comunicar claramente mientras todos están presentes. Abrió la carpeta superior y sacó varios documentos. Seré directo. James y Emily han decidido poner todos sus activos a nombre de Ethan, siendo él el único beneficiario de su patrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Debo haber oído mal. Lo siento. ¿Qué? Pregunté, mirando a mis padres, que todavía no me miraban a los ojos.
Miller continuó con una frialdad clínica. Su casa, cuentas de inversión, pólizas de seguro y pertenencias personales se transferirán a Ethan tras su fallecimiento. Tú, Olivia, recibirás la colección de tarjetas de béisbol de tu padre y el libro de recetas de tu abuela, como lo solicitó específicamente tu madre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Tarjetas de béisbol? ¿Un libro de recetas? Después de todo lo que había hecho. Esto es una broma, ¿verdad? Miré directamente a mi padre, quien finalmente levantó la vista. Olivia, dijo, su voz tratando de ser firme pero vacilando ligeramente. Hemos pensado mucho en esto. Tú tienes éxito. Has construido un negocio próspero. Ethan necesita más seguridad que tú. Mi madre intervino, su voz aguda y quebradiza. Solo estamos tratando de ser prácticos. Siempre has sido tan buena cuidando de ti misma. Me volví hacia Miller. ¿Puede explicar exactamente de qué activos estamos hablando aquí? Él asintió y comenzó a enumerarlos metódicamente. La casa, valorada en aproximadamente $650,000, que ayudaste a refinanciar y de la que has estado haciendo los pagos. Cuentas de inversión por un total aproximado de $180,000, constituidas en parte con el dinero que les diste para su jubilación. Pólizas de seguro de vida con beneficios combinados de $300,000. Y entonces llegó la bomba. Además, continuó Miller, tus padres recientemente sacaron una nueva hipoteca sobre la casa para proporcionar capital para la nueva empresa de Ethan. El monto de la hipoteca es de $275,000 con pagos mensuales de $2,800. Mi cabeza daba vueltas. La cantidad exacta que había estado transfiriendo mensualmente. No habían necesitado ayuda con los pagos de la hipoteca existente. Habían pagado su hipoteca original hace años. Habían sacado esta nueva hipoteca para financiar otra de las ideas de negocio condenadas de Ethan, sabiendo que yo cubriría los pagos. ¿Qué empresa?, pregunté, mirando a Ethan, que tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Un bar deportivo de lujo, dijo mi madre rápidamente con una nota de orgullo en su voz. Excelente ubicación en el centro. Muy prometedor. ¿Y esperáis que siga haciendo estos pagos de la hipoteca?, pregunté incrédula. Mi padre se aclaró la garganta. Apreciaríamos tu apoyo continuo durante este periodo de transición, una vez que el negocio de Ethan despegue. Así que, déjame entender esto, interrumpí, luchando por mantener la voz uniforme. Habéis sacado una nueva hipoteca sobre vuestra casa libre de deudas para financiar el negocio de Ethan, sabiendo que yo he estado haciendo vuestros pagos mensuales. Habéis estructurado vuestro plan patrimonial para que todo lo que poseéis vaya a Ethan, y esperáis que siga pagando una hipoteca de una casa que pertenecerá enteramente a mi hermano. La sala quedó en silencio. Ethan examinó sus uñas cuidadas. Mi madre se secó lágrimas inexistentes. Mi padre se movió incómodo. Miller intervino. Entiendo que esto pueda ser una sorpresa. Una sorpresa, me reí, un sonido hueco incluso para mis propios oídos. Una sorpresa es una fiesta de cumpleaños. Esto es, luché por encontrar la palabra correcta. Esto es traición. No seas tan dramática. Ethan finalmente habló, poniendo los ojos en blanco. No es como si necesitara su dinero. Miré a mi hermano. Esta persona que lo había recibido todo mientras yo había trabajado por cada migaja. Ni siquiera tenía la autoconciencia para reconocer su privilegio. En su mente, esto era simplemente el orden natural de las cosas. Él recibiendo, yo proveyendo. ¿Hay algo más que deba saber?, le pregunté a Miller, ignorando a Ethan por completo. Miller miró a mis padres, luego a mí. El plan patrimonial designa a Ethan como el principal beneficiario de todos los activos tras el fallecimiento de sus padres. Sugerí una distribución más equitativa, pero sus padres fueron firmes en sus deseos. Me levanté lentamente, recogiendo mi chaqueta. Gracias por su tiempo, señor Miller. Agradezco su transparencia. Olivia, espera, llamó mi madre mientras me dirigía a la puerta. Deberíamos discutir esto como familia. Tal vez en la cena del domingo. Me di la vuelta por última vez, contemplando la escena.
Mis padres nerviosos, mi hermano con derechos, el abogado con sus pulcras pilas de papeles documentando el completo desprecio de mi familia por mis contribuciones y sacrificios. No estaré en la cena, dije en voz baja. Tengo que hacer mi propia planificación financiera. Me fui, ignorando las llamadas de mi madre y la voz repentinamente autoritaria de mi padre exigiéndome que volviera. En el ascensor hacia el estacionamiento, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto y llamadas. Lo puse en silencio y conduje a casa en un estado de incredulidad entumecida. La magnitud de la traición aún no se registraba por completo. No se trataba del dinero en sí. Se trataba de lo que el dinero representaba. Años de apoyo no correspondido, de ser dada por sentada, de ser valorada solo por lo que podía proporcionar. Por primera vez, vi con perfecta claridad que, a los ojos de mi familia, yo no era una hija o una hermana. Era un cajero automático con pulso, y era hora de cerrar esa cuenta. Esa noche, finalmente leí la avalancha de mensajes de mi familia. Los mensajes de mi madre iban desde preocupados, ¿estás bien? Por favor, llámanos, hasta inductores de culpa, después de todo lo que hemos hecho por ti. Los de mi padre eran más directos, estás reaccionando de forma exagerada. Llama inmediatamente para discutir tus responsabilidades. Ethan solo había enviado un mensaje, otra vez haciendo que todo se trate de ti. Apagué mi teléfono y me fui a la cama, preparándome para la tormenta que seguiría cuando mi familia descubriera que había cortado el flujo de dinero. Mañana traería confrontación, pero esta noche necesitaba descansar. El peso de la obligación financiera se había levantado de mis hombros, reemplazado por la carga más pesada pero necesaria de establecer la independencia de los lazos familiares tóxicos. Pero primero, necesitaba entender el alcance completo de lo que les había estado dando. Pasé la noche revisando mis registros financieros con lupa, documentando cada contribución que había hecho a lo largo de los años. Los números eran asombrosos cuando se presentaban en blanco y negro. Contribuciones a la matrícula universitaria de Ethan, $14,000, entregados directamente a mis padres cuando afirmaron que no podían cubrir sus gastos del segundo año. Facturas médicas de papá, $32,475 por el procedimiento cardíaco y el cuidado de seguimiento. Reparaciones en el hogar, $20,500 por un techo nuevo, fontanería actualizada y trabajos eléctricos cuando descubrieron cableado antiguo en su ático. Transferencias mensuales en los últimos 5 años, cantidades variables con un promedio de unos $1,500 mensuales antes de los $2,800 de este año, totalizando más de $90,000. Asistencia de emergencia, aproximadamente $15,000 para reparaciones de automóviles, reemplazo de electrodomésticos y otros gastos inesperados. El total me dejó atónita. Más de $175,000 en solo 5 años. Dinero que podría haber hecho crecer mi negocio más rápido, comprado mi propia casa o construido mis ahorros para la jubilación. A medida que profundizaba en los extractos bancarios, noté algo que me heló la sangre. Se habían realizado varios retiros grandes de la cuenta de mis padres, a la que yo había contribuido significativamente, el día antes de que aparecieran depósitos en la cuenta personal de Ethan. Habían estado canalizando mi ayuda financiera hacia él todo el tiempo. Me recliné en mi silla, procesando este nuevo nivel de engaño. No era solo que planeaban darle todo a Ethan después de su muerte. Habían estado redirigiendo mi apoyo hacia él todo el tiempo. Cada dólar que pensé que estaba ayudando a mis padres a mantener su nivel de vida en realidad había estado subsidiando el estilo de vida de Ethan y sus fallidas empresas. La traición se sentía aún más completa ahora. No solo me habían excluido de su testamento mientras esperaban un apoyo financiero continuo, sino que me habían estado engañando sistemáticamente sobre a dónde iba realmente mi dinero. Estaba financiando la vida de Ethan a través de lo que pensaba que era ayuda a mis padres. Llamé a mi asesora financiera, Laura Davis, y programé una revisión de emergencia. Si mi familia estaba escalando a confrontaciones en el lugar de trabajo y manipulación financiera, necesitaba asegurarme de que todos los activos de mi negocio estuvieran completamente protegidos. También tomé una decisión que se sintió a la vez aterradora y liberadora. Documentaría todo y estaría preparada para mostrarle a la familia extendida exactamente lo que había estado sucediendo si intentaban pintarme como la villana. Esa noche, redacté una cronología detallada de las contribuciones financieras, completa con registros bancarios y documentación.
Si esto se iba a convertir en una guerra familiar, estaría armada con hechos, no con emociones. La verdad sería mi escudo contra sus inevitables intentos de manipulación y gaslighting. El primer indicio de que mis padres habían descubierto las transferencias canceladas llegó a las 9:17 de la mañana del miércoles siguiente. Estaba en una obra supervisando trabajos eléctricos cuando mi teléfono explotó con notificaciones de mamá. Debe haber un error con el banco. Tu transferencia mensual no ha llegado. De papá. Llama inmediatamente sobre la situación financiera. Esto es inaceptable. 3 llamadas perdidas de su número en el lapso de 5 minutos. Silencié mi teléfono y terminé mi reunión, manteniendo la compostura profesional a pesar de saber que mi familia probablemente se estaba volviendo loca. Para cuando volví a mi camioneta, tenía 7 llamadas perdidas y un correo de voz de mi padre que comenzaba con una respiración pesada y terminaba con: este comportamiento infantil se acaba ahora, Olivia. Tienes responsabilidades. Responsabilidades, como si no hubiera estado cargando con más de mi parte durante años. En lugar de devolver la llamada de inmediato, conduje a mi oficina y le pedí a mi asistente, Chloe, que retuviera todas las llamadas no urgentes. Necesitaba prepararme para esta conversación. Después de 30 minutos de ordenar mis pensamientos y revisar los hechos financieros, llamé a casa de mis padres. Mi madre respondió al primer timbrazo. Olivia, gracias a Dios. ¿Ha habido algún error con el banco? No es un error, dije, manteniendo la voz tranquila. He cancelado las transferencias. Silencio. ¿Qué? Pero el pago de la hipoteca vence en 2 días. Soy consciente de eso. No entiendo. ¿Es por la reunión con David? ¿Nos estás castigando por alguna ofensa percibida? Ofensa percibida, no pude evitar reírme. Rehipotecasteis vuestra casa usando mi dinero para financiar el negocio de Ethan, y luego me eliminasteis por completo de vuestro testamento. Eso no es una ofensa percibida, mamá. Es una decisión calculada. Escuché una conversación ahogada. Luego, mi padre se puso al teléfono. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, su voz tensa de ira. Tu madre está llorando. Estoy estableciendo límites financieros, respondí. Algo que debería haber hecho hace años. Somos tus padres, gritó. No puedes establecer límites con nosotros. Te criamos, te dimos un techo, te alimentamos. Y he devuelto eso 10 veces, interrumpí. He contribuido con más de $175,000 a vuestro hogar solo en los últimos 5 años. Dinero que aparentemente fue a los negocios fallidos de Ethan y a esta nueva hipoteca de la que no sabía nada. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mi padre amenazó. Mi madre suplicó. Yo me mantuve firme. Terminó con mi padre declarando: si así es como lo quieres, bien. No esperes ser bienvenida en la cena del domingo nunca más. Se suponía que debía herirme, pero en cambio me sentí extrañamente liberada. Me parece bien, dije. Adiós. Durante las siguientes semanas, la campaña de presión de mi familia se intensificó. Llamadas diarias, mensajes de texto emocionales, incluso un correo de voz lloroso de mi madre diciendo: no entendemos por qué nos estás castigando así después de todo lo que hemos sacrificado por ti. El gaslighting era impresionante en su audacia. No habían sacrificado nada por mí desde que tenía 18 años. En todo caso, yo había sido la que hacía sacrificios para apoyarlos a ellos y, por extensión, a Ethan. La guerra psicológica se volvió más sofisticada a medida que pasaban los días. Mi madre comenzó a llamar a mis colegas, afirmando que estaba preocupada por el estado mental de Olivia y preguntando si habían notado algún cambio en mi comportamiento. Cuando mi amigo Noah me contó sobre su llamada a su empresa de construcción, me di cuenta de que estaban tratando de dañar mi reputación profesional para presionarme a volver a cumplir. De hecho, sugirió que podrías estar teniendo un colapso nervioso, informó Noah mientras tomábamos unas cervezas una noche. Dijo que la familia estaba preocupada por tus decisiones financieras erráticas y se preguntaba si el estrés laboral estaba afectando tu juicio. Esto era un nuevo mínimo, incluso para ellos. Atacar mi credibilidad profesional cruzó una línea que no esperaba que cruzaran. Me hizo darme cuenta de lo desesperados que se habían vuelto y de lo poco que realmente me respetaban como persona.
Para ellos, yo era realmente solo un recurso para ser manipulado, no un ser humano con quejas legítimas. Comencé a documentar estas llamadas, pidiendo a amigos y colegas que llevaran un registro de cualquier contacto de los miembros de mi familia. Mi amiga abogada, Sofía, sugirió que podría necesitar una orden de alejamiento si el acoso continuaba escalando. Esencialmente te están acosando a través de tu red profesional, señaló. Eso no es una disfunción familiar normal. Es un comportamiento potencialmente ilegal. La ironía no se me escapó. Los mismos padres que habían desestimado mis sentimientos y contribuciones durante años ahora afirmaban estar preocupados por mi salud mental porque finalmente me había defendido. No podían concebir que mi decisión fuera racional y largamente esperada. En sus mentes, solo una enfermedad mental podría explicar por qué su cajero automático personal había dejado de dispensar efectivo de repente. 3 días después de haber cancelado las transferencias, estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. El pago de la hipoteca vence hoy. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria si no se recibe antes de las 5 de la tarde. Miré el mensaje durante mucho tiempo, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Finalmente, escribí 2 palabras y le di a enviar, no es mía. La respuesta de mi madre llegó casi de inmediato, un único emoji llorando seguido de silencio. Era manipulación emocional de manual, diseñada para provocar culpa sin abordar realmente el problema real. 20 minutos después, llamó mi padre. En contra de mi buen juicio, respondí. ¿Qué demonios te pasa?, exigió sin preámbulos. Tu madre está teniendo un colapso nervioso. He dejado clara mi posición, respondí, manteniendo la voz firme. La hipoteca no es mi responsabilidad. Estamos a punto de perder nuestra casa, gritó. La casa en la que creciste. La casa que rehipotecasteis para financiar el negocio de Ethan sin decírmelo, a pesar de saber que yo estaba haciendo los pagos, corregí. La casa que de todos modos va a ser para Ethan, según vuestro plan patrimonial. Las confrontaciones continuaron, incluyendo a mis padres presentándose en mi lugar de trabajo, creando escenas que amenazaban mi reputación profesional. Pero me mantuve firme. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar, no por egoísmo, sino por necesaria autopreservación. Pasaron los meses. A través de mi tía Linda, me enteré de que mis padres habían incumplido 2 pagos de la hipoteca y habían recibido una notificación formal del banco sobre posibles procedimientos de ejecución hipotecaria. El bar deportivo de Ethan estaba en apuros y se había visto obligado a aceptar un trabajo a tiempo parcial para complementar sus ingresos. La realidad los está golpeando duro, informó Linda durante una de nuestras llamadas semanales. Ethan de hecho le pidió consejo a tu padre sobre la posibilidad de vender el negocio antes de que se hunda por completo. Eso es sorprendente, admití. Ethan siempre había rechazado los consejos, prefiriendo aprender las lecciones por las malas. Creo que finalmente está madurando, sugirió Linda. Nada te hace madurar tanto como enfrentar las consecuencias de tus elecciones sin un rescate. Durante este periodo, comencé a ver el impacto más amplio de mi decisión en el sistema familiar. Los parientes lejanos que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres comenzaron a hacer preguntas más directas cuando el panorama financiero completo se hizo evidente. La tía Linda había sido fundamental para aclarar las cosas, compartiendo la documentación que yo le había proporcionado sobre años de apoyo financiero unilateral. Mi prima Jessica me llamó directamente después de enterarse de la situación por Linda. No tenía idea de que los habías estado apoyando durante tanto tiempo, dijo. Cuando tu madre se puso en contacto pidiendo dinero, lo hizo sonar como si los hubieras abandonado de repente sin motivo. Nunca mencionó la planificación patrimonial ni el hecho de que habías estado pagando su hipoteca. Este patrón se repitió en toda nuestra familia extendida. Mis padres habían estado compartiendo información selectivamente, pintándose a sí mismos como víctimas de mi crueldad repentina mientras omitían el contexto que llevó a mi decisión. Cuando los parientes se enteraron de la historia completa, los años de apoyo financiero, la rehipoteca secreta, la exclusión del testamento, la mayoría de ellos entendió mi posición completamente. Tus padres siempre han tenido problemas de límites, me confió mi tío Richard durante una barbacoa familiar a la que asistí sin ellos. Tu abuela solía quejarse de cómo tu madre manipulaba las situaciones para conseguir lo que quería. Veo los mismos patrones ahora.
Fue validador escuchar que otros habían observado estas dinámicas a lo largo de los años. A menudo me había preguntado si estaba siendo demasiado sensible o si leía demasiado en las situaciones. Saber que los miembros de la familia extendida habían notado las tendencias manipuladoras de mis padres ayudó a confirmar que mi decisión no fue una reacción exagerada, sino una respuesta necesaria a patrones tóxicos de larga data. Mi propia vida se había asentado en un nuevo y más saludable ritmo. Mi negocio prosperaba. Finalmente había comprado mi propia casa y había comenzado a salir con Liam, un arquitecto que me ayudó a ver cómo eran realmente las relaciones saludables. Continué con la terapia, procesando años de manipulación y explotación normalizadas. La oportunidad de reconciliación llegó cuando mi padre me envió una carta escrita a mano. La primera comunicación escrita que me había enviado que no fuera un correo electrónico o un mensaje de texto en probablemente 15 años. La abrí con cautela, esperando a medias otro viaje de culpa o una petición financiera. En cambio, encontré algo que nunca antes había recibido de mi padre, una disculpa genuina. Querida Olivia, escribió con su precisa caligrafía de ingeniero. He empezado y desechado esta carta una docena de veces, luchando por encontrar las palabras adecuadas. La simple verdad es que tu madre y yo te hemos tratado injustamente durante muchos años. Tomamos tu éxito y responsabilidad como una licencia para esperar más y más de ti, mientras te dábamos cada vez menos a cambio. Las decisiones de planificación patrimonial fueron la culminación de años de dinámicas familiares desequilibradas, y tu reacción, aunque dolorosa para nosotros, estaba justificada. Vender la casa y mudarnos a algo más pequeño ha sido humillante, pero necesario. Por primera vez en años, estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades en lugar de depender de tu generosidad. No espero que esta carta repare inmediatamente el daño que hemos causado a nuestra relación, pero espero que pueda ser un primer paso hacia una conexión más honesta y equilibrada en el futuro, si estás dispuesta. Con amor y arrepentimiento. Papá. Leí la carta 3 veces, procesando su significado. No contenía solicitudes de dinero, ni sutiles viajes de culpa, ni minimización de sus acciones, solo reconocimiento, responsabilidad y una puerta abierta a la reconciliación sin presión. Llamé a mi padre 2 días después. La conversación fue inicialmente incómoda, ambos inseguros en este nuevo territorio donde los viejos patrones ya no se aplicaban. Pero gradualmente encontramos nuestro camino hacia una comunicación más auténtica de la que habíamos tenido en años. Durante las siguientes semanas, restablecí gradualmente el contacto con mi familia, dando pasos cuidadosos y medidos en lugar de un regreso inmediato a los patrones anteriores. El café con mi padre se convirtió en un ritual semanal. Mi madre finalmente se acercó con su propia disculpa. Ethan y yo tuvimos nuestro propio ajuste de cuentas donde reconoció su comportamiento con derechos y su resentimiento por mi éxito. Para Navidad, decidí ayudar a mis padres con el pago inicial de su condominio, no como una obligación continua, sino como un regalo único dado libremente. Dejé en claro que esto no era un regreso a los arreglos anteriores, y aceptaron la contribución con genuina gratitud en lugar de una expectativa con derechos. El nuevo año trajo una curación y un ajuste continuos. Mi relación con Liam se profundizó mientras discutíamos un futuro juntos. Mi negocio siguió prosperando y finalmente me sentí libre de disfrutar de mi éxito sin el constante drenaje de las obligaciones financieras familiares. Mis padres se establecieron en su nuevo estilo de vida más modesto con una gracia sorprendente. La consultoría a tiempo parcial de mi padre evolucionó a un pequeño negocio propio. Mi madre comenzó a ser voluntaria en una escuela primaria local y finalmente aceptó un puesto remunerado como ayudante de maestra. El crecimiento de Ethan fue quizás el desarrollo más sorprendente. La humillante experiencia del fracaso empresarial seguida del entorno de aprendizaje estructurado de su puesto de gestión lo maduró considerablemente. Comenzó a salir con una mujer sensata que desafiaba sus tendencias más impulsivas y desarrolló un interés genuino en comprender las operaciones comerciales. Durante una cena familiar a principios de la primavera, ahora una ocurrencia mensual en lugar de la obligación semanal que había sido antes, mi madre hizo una observación que capturó lo lejos que habíamos llegado todos. Es extraño, dijo, mirando alrededor de la mesa a su esposo, sus 2 hijos y las parejas en nuestras vidas. Durante años, me preocupé tanto por lo que le pasaría a esta familia si Olivia dejaba de apoyarnos financieramente. Nunca imaginé que todos terminaríamos más fuertes y felices por ello. Más tarde esa noche, mientras Liam y yo conducíamos a casa,
me preguntó si me arrepentía de cómo se habían desarrollado las cosas. Solo una cosa, respondí después de pensarlo. Ojalá hubiera establecido esos límites años antes de que el resentimiento se acumulara en todos los lados, pero estoy agradecida de que finalmente encontramos nuestro camino hacia relaciones más saludables. Eso es lo que importa al final, estuvo de acuerdo, apretando mi mano. No que llegaras allí perfectamente, sino que llegaste. En los años transcurridos desde esa fatídica reunión en la oficina del abogado, he aprendido lecciones profundas sobre la familia, los límites y la autoestima. He descubierto que el verdadero amor no explota ni da por sentado. Me he dado cuenta de que a veces la acción más amorosa es negarse a permitir patrones dañinos. Y quizás lo más importante, he aprendido que el perdón no requiere volver a dinámicas poco saludables. Es posible perdonar mientras se mantienen los límites necesarios para el crecimiento de todos. Mis relaciones familiares nunca serán perfectas. Todos llevamos cicatrices de los patrones en los que participamos durante décadas. Pero ahora están construidas sobre la honestidad, el respeto mutuo y el cuidado genuino en lugar de la obligación, la explotación y las expectativas desequilibradas. Esa transformación, dolorosa y desordenada como fue, valió cada momento difícil en el camino. A veces, lo más valiente que puedes hacer es defender tu propio valor. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a permitir su disfunción, incluso cuando significa alejarte de todo lo que has conocido y empezar de nuevo en tus propios términos. Hay una paz en mi vida ahora que nunca pensé que encontraría. La ansiedad constante de preguntarme qué emergencia financiera aterrizaría en mi puerta a continuación ha desaparecido. En cambio, me despierto cada mañana con claridad sobre mis prioridades, mi negocio, mi futuro y el hombre que amo. Liam ha sido mi ancla a través de todo esto. Vio el precio que las expectativas de mi familia me habían cobrado mucho antes de que yo tuviera el coraje de reconocerlo. Cuando finalmente tracé la línea, no trató de influirme de una manera u otra. Simplemente se paró a mi lado, recordándome que merecía justicia, respeto y libertad. De muchas maneras, la fuerza de nuestra relación se convirtió en el espejo que necesitaba. Vi lo diferente que podía ser la vida cuando alguien me amaba por quien era, no por lo que podía proporcionar. Liam nunca me pidió nada más allá de la honestidad y la camaradería. Por primera vez en mi vida adulta, no me estaban drenando. Me estaban llenando. Todavía hubo momentos difíciles. Las festividades siguieron siendo complicadas. Algunos parientes intentaron cerrar la brecha, invitándome a mí y a Liam a reuniones donde mis padres también estaban presentes. Al principio, decliné, no estaba lista para reabrir heridas que apenas habían comenzado a sanar. Pero gradualmente, aprendí a presentarme sin renunciar a mis límites. La primera vez que todos nos sentamos en la misma mesa de nuevo, sentí la vieja tensión ondular a través de mi cuerpo. Mi padre se aclaró la garganta más de lo habitual. Mi madre se afanaba con las servilletas y los platos. Ethan evitaba el contacto visual. Pero noté algo diferente también. Había humildad en su comportamiento, una ausencia de la actitud de derecho que una vez había sido tan densa que sofocaba cada habitación en la que entrábamos juntos. No me apresuré a llenar el silencio. Lo dejé existir. Y finalmente, las conversaciones reales reemplazaron la incomodidad. Mis padres preguntaron sobre mis proyectos, no con una cortesía fingida, sino con un interés genuino. Ethan habló sobre su nuevo rol en la gestión con un tono de responsabilidad que no había escuchado antes. Incluso admitió, a su manera vacilante, que ahora entendía cuánto había cargado yo. El perdón no fue un evento único. Fue un proceso. Algunos días me sentía abierta a él. Otros días sentía la punzada de la traición de nuevo. Pero Liam me recordó que el perdón no se trataba de excusar el pasado. Se trataba de liberarme de él. Cuando me propuso matrimonio en una noche tranquila en nuestro patio trasero, con el horizonte de la ciudad brillando en la distancia, sentí una ola de gratitud tan fuerte que me hizo llorar. Gratitud por haber sobrevivido a los años de desequilibrio. Gratitud por haber aprendido a mantenerme firme por mi cuenta, y gratitud por haber encontrado un compañero que me valoraba sin condiciones. La boda fue pequeña, íntima, nada como las grandes exhibiciones en las que mis padres una vez insistieron para las fugaces empresas de Ethan. Solo amigos cercanos, algunos parientes que me apoyaban y votos que se sentían como promesas en las que podía creer. Mi padre me acompañó por el pasillo,
su mano temblando ligeramente, sus ojos húmedos con una mezcla de arrepentimiento y orgullo. Mi madre lloró suavemente, no por manipulación esta vez, sino desde un lugar de emoción genuina. Elegí que estuvieran allí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había elegido construir un futuro diferente, uno donde el amor no se medía en cantidades de dólares o sacrificios silenciosamente soportados, sino en respeto, cuidado y presencia. Hoy, mientras me siento en la casa que Liam y yo diseñamos juntos, finalmente puedo decir que el peso se ha levantado. Mi negocio sigue prosperando. Mi matrimonio es fuerte y mi familia, aunque imperfecta, ha aprendido a existir con límites que honran a todos. Ahora sé que soy más que lo que proporciono. Soy digna de un amor que no viene con condiciones. Y aunque el camino hacia esta realización fue doloroso, me llevó exactamente a donde debía estar. Con Liam a mi lado, no solo estoy sobreviviendo. Estoy viviendo plenamente, libremente y finalmente en mis propios términos.